Sí. Ahora sí, vamos a ver, ¿ya? Entonces voy a reanudar compartir. Te estoy mostrando cómo se escribe ya esta palabra. Aleph, ya, Aleph. Bien, sí. Hay una Bab, Aleph, una Lamed y una Fe. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan? En proto-masorético, proto-sinaítico, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Esto qué es? Cabeza de buey, fuerza. Esto es, puede ser cabeza de güey, pero también es líder, el jefe, ¿no? O a veces lo relacionamos con Dios. Y aquí esto, la Lamed, ¿qué era? Ay, no era como un bastón, pastor. Claro, es el que te guía. Dios es el que te guía. ¿Qué es esto? La P, ¿qué era? Mm, ¿Te acuerdan? Tiene que ver con cara, pero tiene que ver con no, no, pues. persona. Dios es el que guía a la persona, la Ale. Y la Aleph misma te está diciendo que hay un pacto entre Dios y el hombre. Entonces, cuando ustedes miran Aleph al inicio, recuerden que los verbos que comienzan con Aleph o los sustantivos mismos, está diciendo que Dios está guiando a esa persona por alguna razón, ¿ya? Al inicio del verbo. Eso les digo porque, a ver, esto me ha explicado cuando estaba pasando el mezcla con no un rabín, sino algún rabín me explica mucho este tema, porque yo no le entendía mucho por la razón de eso, ¿no? Porque tiene que ver con gematría, ¿ya? Esto olvídense de los signos porque no tienen que ver, pero algunos lo enseñan, ¿ya? Pero aquí hay una forma de sefirot, ¿ya? Son los sefirot. No voy a hablar mucho de los sefirot, pero algunas cosas interesantes de este. Dentro del Keter, ¿no? Ah, ah, poquito les voy a explicar ya para que entiendan un sefirot. Voy a ver esto de sefirot. Porque puede ser un dibujo muy interesante el Sefirot, pero tienen que entenderlo desde la tradición antigua, no desde las cosas que han enseñado torceduras, ya, raro, de esto del hebreo, ¿ya? Cuando nosotros, ¿dónde está en español? No, más abajo está, ¿ya? Ah, ah, ah. Sí, más abajo está, bien, aquí está, esto creo que es. Aquí, ¿no? ¿Cómo le entendemos esto? El Keter. ¿Se acuerdan que era Keter en hebreo? Están viendo, ¿no ve? Sí, pastor, se ve. No recuerdo. Y ya. Voy a usar más así, para que ustedes un poco se ubiquen. Tiene que ver con corona. Ya. Ah, ah, ya. La primera forma del seviro es corona. Ya. El Keter. Y corona tiene que ver con oh, aquí. Ya, este sí es el que estaba buscando. En la forma del sefirot, el Keter, ¿ya? Que es corona, es el equilibrio. Eso es hablar de forma femenina, masculino, no piensen que es algo malo, o sea, a veces tienden a distorsionar este pensamiento de lo femenino y masculino. Olvídense de este rótulo de femenino y masculino porque no tiene nada que ver con eso. Más que todo tiene que ver con la forma en la cual se trabaja entre padre y madre, y otros lo han entendido como si fuese una persona, ¿no?
tuviese genes tanto de varón como mujer y han explicado otras cosas que no tienen nada que ver con la tradición judía, ¿ya? Pero hablamos del equilibrio, o sea, la corona que tiene el hombre. Y dentro de esa corona que tiene el hombre, hablamos del entendimiento y la sabiduría, que son dos caminos, y eso es relacionado con el cuerpo humano, ¿ya? El Vina y el Hogma, que tiene que ver con la mente, ¿ya? Con la forma en la que percibimos nuestra vida, entendemos, ¿no? Y aplicamos la sabiduría. Y por eso hablábamos mucho del Binah y el Jochma. Y ahí dentro de la Binah se forma lo que llamamos el Ke- Keburah, que tiene que ver con la justicia, que viene del producto del entendimiento y del Gesed, que tiene que ver con el amor, ¿ya? Y el amor es fruto de la sabiduría, ¿ya? Fruto de la sabiduría. ¿Y esto dónde apunta? A la belleza del interior de nuestro corazón, que es el tiferet, que es la belleza de la persona. Y ahí es donde se relaciona mucho con el esplendor y la victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque está guiado para alcanzar la corona. Y ahí también va el Yesudot, ¿ya? El Yesudot. Y para lograr obtener el Malkut, que es el reino, que es el fundamento base de la persona, que es Dios mismo, y se produce por medio del Da, que es el conocimiento de Dios, ¿ya? O sea, yo no conozco el reino de Dios si no conozco el Da, que es el conocimiento de Dios mismo. Y eso, y eso es el fundamento que me da, o sea, después de haber conocido a Dios, fundamenta a Dios mismo. Ahora, les había dicho que Job, por ejemplo, no tenía, ¿no? El Da, le faltaba el Da, tenía sabiduría, sí, podía entender, sí, que había, que uno conocía a Dios, pero no conocía a Dios a profundidad, porque él usa la palabra Elohim, pero no usa la otra palabra que usamos, que es Adonai, que es el nombre de Dios. Sí lo conocía como Elohim, pero no lo conocía como el Dios verdadero, o sea, le faltaba ese conocimiento. Y ese conocimiento es producto de un camino largo de conocimiento a Dios, ¿ya? Y comprensión a Dios. Y eso es producto del Da. ¿Para qué sirve esto? En el hebreo, ya me voy a salir de esto. Ahora sí vamos a ir a las letras de hebreo. Cuando vemos, por ejemplo, aquí en el Ani, ¿no? Que es el yo, estamos viendo aquí una conexión de Dios con mi yo, el yo interior, ¿no? Y aquí, ¿no? Por eso dice, ¿no? Ani, ¿no? Ah, Amlok, fíjense, yo reinaré. Pero ¿quién es el que produce que él reine? Fíjense, hay una alfa ahí adelante. Y en los verbos hemos dicho como sustantivos, si tú miras una alef, tienes que darte cuenta que es Dios moviéndote a que hagas las cosas, ¿ya? Porque Dios es esa la conexión que tú tienes, es personal y Dios te mueve a hacer muchas cosas, ¿ya? Y cuando vemos una ayuda adelante, que es un imperfecto, ¿no? Yud hemos dicho que era brazo y mano. ¿Qué significa en un imperfecto? Que Dios te va a llevar a la perfección en el camino para que hagas las cosas, ¿no? Por eso en el imperfecto es muy importante el yud. Y en el aleph, que está en el imperfecto adelante, es más personal. Pero cuando es en otras formas, igual Dios te sigue manejando, maneja a todo el mundo para cumplir sus propósitos. Entonces, por esa razón, o sea, cuando miramos en el hebreo las palabras perfectas, imperfectas, y miramos, por ejemplo, los tiempos, tenemos que entender que Dios está en todo. Y para nosotros, en nuestra gramática está en el presente, pasado, futuro. En el hebreo está en el constructo que Dios te va formando para que llegues a ser un perfecto. Y lo podemos mirar como una forma de,
pasado, ¿no? En forma de ¿no? construcciones, ¿ya? Para que llegues a cumplir una perfección, o sea, seas perfecto en algunas cosas que Dios quiere, ¿no? Entonces, creo que un poquito entienden o no. ¿Han entendido o Sí, no? pastor. Por eso, ahí está el problema, ¿no? O sea, yo esto no miro en español, en la traducción. ¿Dónde se aprende? Pues bueno, En el eso lo idioma. en el original lo aprendes por medio de la gematría, el manejo de las palabras, de las letras, de los números, todo eso te enseña. Sí, y eso tienes que aprenderlo manejando el hebreo a la fuerza, ¿no? No vas a conectarte mentalmente cuando miras así el hebreo simplemente ¿no? Como algo así. No, no es una, ¿cómo dicen? Es un idioma más. No, no es un idioma más. El hebreo es algo más que un idioma. En realidad es un idioma que te está enseñando cómo se mueve Dios en la vida de los hombres, ¿ya? Y cómo Dios va trabajando en cada cosa que tú estás haciendo. Muy interesante el hebreo. Por eso algunos han aprendido hermenéutica rabínica o no, ¿sí o no? Hermenéutica, Rabínica, no, yo no, pastor. un poquito no les explica Pastor Guri. No, Bueno, en el taller, cuando vamos a llevar el taller, un poco les voy a explicar ahí, porque la hermenéutica rabínica no es la misma que nosotros manejamos, ¿ya? Voy a aprovechar, como ya estamos acabando la clase, tenemos unos 20 minutos. Ah, ya, les voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan. ¿Por qué más o menos los rabinos no entienden como nosotros? Ya, no, necesito usar los términos que ellos responden, ¿ya? Voy a usar las imágenes más rápido para que ellos entiendan. ¿Dónde está? Más abajo está. Mm, mm. No, no está aquí. Voy a usar un texto, un segmento que lo estoy usando. Ya, está en Word. Perdón que de este tiempo, pero necesito explicarles para que ustedes entiendan el contexto de la interpretación como ellos entienden el hebreo, ¿ya? No es culpa mía, sino es culpa de que la gramática no está, pero debería estar para que entiendan. Bien, ahora sí, ¿ya? Bueno, vamos a irnos hasta abajo, porque ese texto es hasta abajo, ¿ya? Aquí está. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Dónde yo quiero? Ya, aquí está. La hermenéutica común, o sea, es esta que usted la conoce, ¿ya? Una cosa interesante de la alegoría, cuando hemos visto, era que generalmente la forma occidental usa literal o alegórica. Y alegorismo es helénico, entonces el Agustín de Hipona, por ejemplo, cuando decía Jerusalén, él lo entendía como la ciudad celestial. Cuando decía de hombre, desciende de Jerusalén a Jericó, él entendía que ese relato tenía que ver con que era Adán, ¿no? Y por ejemplo, los ladrones, él lo interpretó como era el diablo y sus ángeles, ¿no? Y lo hirieron, ¿no? Al persuadirlo a pecar, o sea, no es que era algo real, él lo entendió como una alegoría, ¿ya? Común en mucho. Pero en la hermenéutica judía, ¿no? Que es de la escritura, ya pasó a la Jada y a la Halajá,
y tienen que ver con las enseñanzas del Midrash, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, que, ya está, voy a saltar todo esto. Esas cuatro maneras, ¿ya? Importantes. Dice, dentro del judaísmo, están leyendo, ¿no ven? Existen varias metodologías distintas de desarrollos o de que se desarrollan, las cuales impactaron en el periodo apostólico, tales como el Peshat, Remesh, Derash, Yesod. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El Perash, que es lo más, pero en el Peshat, que lo más común es la interpretación sencilla, literal, lo obvio del texto, ¿ya? Que nosotros llamamos la forma literal, ¿ya? ¿Está bien? No hay problema, ¿ya? El remesh es una idea de un sentido alegórico, ¿ya? Pero basado en el aspecto del texto, o sea, no se van a la alegoría por dispararse, ¿ya? Sino se van a una alegoría más contextualizada en lo que está diciendo el texto, pero también se aplica algunas reglas de gematría, ¿ya? Se aplica el valor numérico de las letras hebreas, fíjense, y la gematría del, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del Bereshit para, ya en el principio creó Dios. Fíjense que cuando decimos Bereshit bara, que es el mismo que se usa para decir Rosh Hashanah, Ibra Eloham, Eloham, ¿ya? En Rosh Hashanah fue creado en el mundo, pero la idea de Val Hatunim en el verso dan la misma numeración, el mismo valor numérico que Bereshit bara, ¿no? Que Rosh Hashanah Ibra Eloham, ¿ya? Es el mismo valor numérico. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente cuando decimos, ¿no? Rosh Hashanah Nibra Olam, estoy diciendo lo mismo que Bereshit para, o sea, que Dios, o sea, el Rosh Hashanah es el inicio de año, ¿se acuerdan, no? El principio de año, ¿ya? Ah, que fue creado el mundo, ¿no? Ah, del Eterno. Y estoy repitiendo como si fuese el Bereshit Bara, y es el mismo valor numérico. Es una forma de análisis de geometría. No les voy a explicar mucho porque llevaría mucho tiempo, ¿ya? Y tiene que ver con números. El Derash, ¿se acuerdan que hace tiempo hemos explicado un poco de la numeración, ¿no? Así como hemos visto del Lev y el Mikdash, ¿no? Del tabernáculo, había unos números que los enlazaba, ¿no? Que era el Lev, ¿ya? Igual, en el Derash que usamos, o el Midrash, se llama, tiene una idea ya más profunda, ¿no? Y se usa para entender los versos. Y es el sentido metafórico usando comparaciones o ilustraciones. Por ejemplo, aquí, ya un ejemplo que se pone aquí, ya el Midrash nos dice que esta palabra se puede dividir en dos partes, Reshit, ¿ya? Y Reshit, esas dos partes, Reshit, ¿ya? Que son los judíos y la Torah, ¿no? Por eso Rashi explica este verso de esa manera, ¿no? Reshit es la idea como si fuese usada para crear al inicio todo, pero también tiene que ver con formar a aquellos que son el pueblo de Israel. Y la interpretación habla de una forma, de un camino válido que tiene que ver con el camino de la interpretación del comprender la Torah, ya desde una manera un poco más profunda, ¿no? Y habla de un camino general que se da para todas las personas y un camino en especial cuando uno ya está incorporado al pueblo, ¿no? De Dios que elige, en este caso la iglesia, igual, porque, ¿no? Da una profundidad de enseñanza un poco más clara, más mm, profunda, como el conocimiento que tiene el mundo. El conocimiento que tiene el mundo de la Biblia, por ejemplo, no es muy claro, no es muy ah, entendible, ¿ya? Para ellos. Y necesita ser iluminado, o sea, por el Espíritu Santo.
Entonces, son dos vías diferentes, ¿ya? Esas dos vías permiten que uno sea la sabiduría de Dios que se da a un pueblo y otra sabiduría que es general, que el pueblo no, que el mundo no la puede entender, pero es al final un camino que algunos llegan a entender por compasión, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con dos sentidos, ¿ya? Y a veces se compara de una manera diferente. En el Sod, en cambio, es un significado más escondido, que es un conocimiento que tiene que ver con la cábala, que es sabiduría, ¿ya? Esta idea de conocimiento secreto tiene que ver con sabiduría, que es cábala, ¿ya? Hay que entender que no es esa idea de esoterismo y misticismo lo entendían algunos mal, por eso no se confundan con el pensamiento de brujería, de la Edad Media, que lo han hecho para otras cosas, ¿ya? Sino tiene que ver con el tikunei sohar, que es la palabra de entender muchas cosas con las letras, ¿ya? Por ejemplo, aquí el shit, bara, ¿no? Shit es un número, 6. Bere, shit, ¿de acuerdan? Creó, bara, ¿no? Y shit, bere, shit. Y el shit es 6, ¿ya? Y cuando queremos mirar esa palabra, lo entendemos, ¿no? Bere, shit, ¿no? Creó Dios, pero si yo lo analizo, shit es 6 y creados con 6. ¿Qué se refiere? Se refiere al Espíritu de Dios, ¿ya? Las emociones que le llevaron a Dios para crear las cosas. Y esas emociones se tienen que ver con bondad, rigor, belleza, vigor, fortaleza y esplendor y fundamento. Entonces, yo analizo el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando miro cómo Dios creó, y si el número 6 me describe a Dios, ¿no? O analizo a qué se refiere el número 6. Y entonces yo, al revisar el hebreo, el número 6 lo relaciono con Dios y cómo Él lo hizo y para qué lo hizo. Entonces, es un análisis mucho más profundo, pero es una construcción dentro de la interpretación del hebreo, muy compleja. Y ahí tienes que aprender a manejar muy bien el hebreo. No es así nomás. Es muy complicado, ¿no? Es un ejemplo que le estoy poniendo, no es así de fácil, ¿ya? Entonces, lo mismo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Estoy usando el SOT un poco para analizar. Estoy usando un poco de Ramesh igual, Ramesh, para analizar las letras, pero no estoy explicando la profundidad de las palabras, porque es algo bien sencillo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces requiere realmente una persona cuando intenta conocer a Dios, es muy, intenta conocer de todo, de varias maneras. Entonces, ellos lo han hecho. El pueblo de Israel intenta hacer eso. Por es nuevo, no es nuevo, porque en el tiempo de Jesús se usaba esas formas de interpretación también, ¿no? Y por eso ha surgido la Hada y la Halajá, que es el Mishnah, ¿ya? Entonces no es nuevo. No piensan que es algo que no se está inventando uno o lo han inventado los judíos recientemente en la Edad Media, no es nada nuevo. ¿Bien? Preguntas, no sé si tienen dudas. No hay dudas, ¿no ve? Creo que no. Cualquier duda me preguntan ahorita, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tienen que ustedes completar, ¿ya? Y ver qué es lo que tienen que añadir. Aquí dice claramente, ¿no? Cada oración de esas tiene una forma calibre del verbo hebreo, de su traducción. En el espacio hay que colocar persona, género, número, y hay que colocar de su tema. Es decir, dice del cal perfecto, tercera persona, el mismo verbo. Entonces yo coloco ahí, ¿no? Entonces yo coloco ahí. Entonces yo, ¿no? En el espacio coloco persona, género, número. Y en el B coloco el tema, ¿ya? Del cal. Entonces coloco ambas cosas, ¿ya? Y aquí coloco la traducción, ¿no?
de esta palabra. Aquí genero número, ¿no? Y persona. Y aquí voy a colocar, ¿no? El cal. Perfecto. Tercera persona masculino de ese verbo que estoy viendo. ¿Ya? De esos verbos que estoy viendo. Entonces yo lo voy a reducir a esto a la forma del cal. Tercera persona masculino. Ejercicio. ¿Ya? En todos es lo mismo. Pues yo tengo que hacer eso. Práctica leyendo el hebreo en voz alta de ustedes ya saben cómo, a qué se refiere. No leer nada más. Leer les va a ayudar un poco a soltar la lengua porque a veces como no lo usamos muy seguido, y ahí tenemos un problema. O sea, yo puedo leer rápido con la mente, ¿no? El hebreo, pero al pronunciarlo, como no lo uso, no es mi lengua principal, entonces a veces algunas cositas no las voy a pronunciar muy rápido. Pero cuando ya me voy soltando, puedo pronunciar mucho más rápido. ¿Ya? Todos son ejercicios, son los verbos que ustedes tienen que aprender. Vocabulario, ¿ya? Aquí hay muchos verbos, ¿ya? Aquí hay algo interesante que vamos a ver la siguiente semana. Los sistemas restantes de los imperventos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver en las formas de cal, ni cal, y el, ¿ya? Y en lo que resta, ¿no? Las otras formas verbales. Y en la última lección. ¿Por qué? Porque del imperfecto vamos a entender esto ya, ¿no? Entonces, no se va a olvidar eso para complementar la lección, ¿sí? No hay dudas, no hay preguntas, o hay preguntas todavía. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No, ¿no ve? Bueno, hay algo que Pastor, alguien, buenas noches. bueno, sí, Sí, tienes- pastor, va a disculpar. Bueno, yo quizás lo de al principio que pasó, pastor, no me podía entender, pero al hacer el ejercicio quizás le voy a preguntar, pastor, va a disculpar en ese ya, momento, tal sí, está vez bien, no envíen, al no, principio no me conecté tarde, pastor. ya, hagan preguntas, no hay Ay, problema, ¿no? Y después, cuando están haciendo los ejercicios también pueden preguntar. Algo importante que ustedes tienen que aprender, ¿no? Del hebreo, ¿ya? Nosotros sabemos hermenéutica, hermenéutica, la forma histórico-gramatical, ¿no? Que se enseña que la forma literal. Hemos aprendido la forma alegórica, cuando ustedes han llevado hermenéutica, han debido aprender esos dos sistemas, ¿no? Cuándo se aplica, por qué se aplica y por qué a veces no es recomendable usar la parte histórica, ¿no? Pero no hemos visto esta forma que es la forma rabínica, ¿no? Que es analizando las letras, es gematría, ¿ya? Letras, números. Sí, letras, números, significado de las letras, ¿no? Y significado de algunas oraciones conectadas con algunas ah, otios especiales, ¿no? Como la ale, la yud, o sea, eso es en gematría. Se analiza dentro de la misma, se analiza dentro del judaísmo bastante, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque recuerden que el hebreo se presta para aprender así, ¿ya? Entonces, ¿hay mucha riqueza? Sí, hay bastante riqueza. No es que muy rico, muy especial eso. Pero eso no significa que yo lo voy a enseñar, o sea, es más individual, más personal, ¿ya? Porque para poder enseñar yo tengo que tener personas que sepan lo mismo, o sea, y tengo que entrar a un proceso de discusión. Recuerden que en la hermenéutica judía, la hermenéutica rabínica, siempre es bueno discutir esos temas con personas que saben, ¿ya? Y si no saben los demás, entonces medio problemático, porque siempre te piden la enseñanza de pares. O sea, yo enseño, tú me enseñas, o otros también me enseñan y ahí saco una conclusión más acertada, ¿ya? Y es lo que se hacía o se sigue haciendo hasta ahora en el judaísmo. Entonces analiza un verso, se aplican las formas de interpretación y lo que mejor se acomode a lo que dice el texto, ¿no? Ahí es donde se suma una verdad, ¿ya? Y las demás se van desechando. Entonces, es la idea del hebreo.
Entonces, siempre manejen, ¿no? Esto con cuidado, sin exagerar. Y si ustedes buscan gematría, olvídense porque en gematría van a encontrar libros de ocultistas, ¿no? Como, ay, no me acuerdo ese ocultista muy conocido, que no es un satanista, pero es terrible, ¿no? Pero si lo miran como una cábala y buscan en el judaísmo, ahí van a encontrar gematría ya, ¿no? Entonces, y algunos tengan cuidado porque en este tiempo todo se distorsiona actualmente, ¿ya? Hay algunos que han distorsionado en la Edad Media bastante y lo han hecho ver como otra cosa que no es lo que se enseña, no enseña la Biblia, ¿no? Directamente tiene que ser bíblico, ¿no? Y hay muchos principios bíblicos ahí. Y algo más importante, ¿ya? Ah, voy a usar al final una cosa interesante, ¿ya? Espero encontrar aquí. Ahorita les voy a compartir para acabar. No, ya, ya, espero encontrar y ahorita le voy a transmitir. Vamos a llamar lista. No pesar de que ya sé quiénes están presentes, pero por si acaso. ¿Ya? Ah, ya, ya, aquí está. Más bien encontré. Ahora sí voy a compartir la última parte de este tema que estamos viendo. Hace tiempo una persona me dijo, ¿no? Mm, lo estoy mirando aquí porque no lo voy a, no, no está aquí, perdón. Sí está. Eso es lo que quería mostrarles, pero no está en formato que yo quiero. Ya, y aquí está. Un ratito voy a buscar esta parte, ¿ya? Dice así sencillo. La interpretación de la Biblia ya tiene una larga historia. Y los métodos de interpretar para nuestros tiempos tenemos que conocer esa historia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que significa que cuando yo quiero interpretar la Biblia o conocer de hermenéutica, tengo que consultar cuáles son los métodos de interpretación que se han dado, ¿ya? En la historia. Y ustedes cuando han llevado historia en hermenéutica, yo entiendo que han llevado hermenéutica las formas de interpretación que se dan comúnmente, ¿ya? A veces se pasa muy rápido este tema, porque a veces no, los elementos que algunos tienen no son muy amplios. Y uno de los problemas de interpretación tiene que ver con conocimiento de la Biblia y manejo de la Biblia, ah, por medio de la historia, ¿ya? Entonces, cuando uno interpreta la Biblia, la interpretación a veces es muy importante interna, dice, es mucho más evidente en el Nuevo Testamento. O sea, manejar e interpretar el Nuevo Testamento es más fácil, pero interpretar el Antiguo Testamento es más complejo, ¿ya? Porque la interpretación del Antiguo Testamento tiene uno que manejar el hebreo y cómo ellos manejaban la interpretación en la antigüedad. Y es ahí yo tengo que aprender qué cosa. Una pregunta les voy a hacer, que creo que les he enseñado a los del día sábado, ¿no?
¿Se acuerdan el día sábado que les he dicho? Pablo, ¿de quién era discípulo? ¿Quién era su maestro? ¿Se acuerdan? Pablo lo dice, ¿no ve? De Gamaliel. Gamaliel, ¿no ve? ¿Y Gamaliel de quién era discípulo? ¿Se acuerdan? ¿De qué escuela pertenecía? De interpretación. Iván, ¿te acuerdas? Daniela, estaban ahí el sábado. El rabino, tienen que acordarse. ¿Cómo se van a olvidar? Es Gilel. Hay dos escuelas rabínicas antiguas, se llaman Samai y Gilel. Samai era muy literal, ¿no? Y tiene reglas, y Gilel tiene reglas también. Gilel tiene reglas de interpretación rabínica. Entonces, cuando ustedes miran a Gamaliel, Gamaliel le enseñó las reglas de Gilel, ¿ya? Y en Pablo escribe la hermenéutica basada en las reglas que tenía Gilel. Son reglas de interpretación y esas reglas de interpretación son básicas que yo debo conocer para entender cómo interpretaba Pablo, ¿no? Y cómo usó la forma de interpretación, un poco mezclando las figuras del pensamiento helénico, pero aplicando las reglas de la hermenéutica de Gilel. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen la hermenéutica rabínica antigua. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque ¿cómo van a ustedes entender a Pablo si es que no entienden el contexto de quién era su maestro y cómo le enseñaron a interpretar la Biblia? Por eso es muy importante que manejen la historia. Bien, ahí vamos a quedar, y es hora, ¿ya? Entonces, que tengan una bendición, tengan una semana bendecida y vamos a ver la siguiente semana todos y vamos a seguir estudiando este tema del hebreo. Que Dios les bendiga a todos. Y si quieren saber las reglas de interpretación de Hillel, les voy a enviar un material después del taller, ¿ya? Con las reglas de interpretación de Hillel y de Samai, ¿ok? De esos dos rabinos. Porque Jesús también aprendió esas reglas de interpretación. O sea, no se vayan a olvidar de eso, porque Jesús sí maneja las reglas de interpretación de ambas escuelas. Entonces, y es normal que todo judío conozca para él, ¿ya? Bendiciones, que tengan buen descanso. Paz de Dios. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, Dios les bendiga. bendiciones, Pastor. bendiciones, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. ¿Ya? bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, hermana. Bendiciones. Gracias, pastor.